Bueno, muy buenos días. Es un placer y un honor estar aquí compartiendo con ustedes este panel sobre el futuro de la movilidad. Y quiero agradecer expresamente la invitación realizada al Instituto por parte de Margarita, que es siempre una fantástica colega y una excelente persona. Si me permiten, para centrar la atención, voy a compartir una brevísima presentación que creo que presenta algunas de las ideas fundamentales que voy a intentar desarrollar a lo largo de esta sesión. La primera, vamos a ver si está ahí, ahí está. La primera es que, como sabemos, la movilidad internacional de estudiantes tiene efectos que han sido documentados como muy positivos a través de la investigación internacional. En este sentido, yo creo que vale la pena repasar cuáles son, porque de no hacerlo, obviaríamos lo que probablemente nos estamos perdiendo en este momento de tanto impacto sobre la movilidad por causa de la pandemia. Lo primero y lo más importante es que sabemos positivamente que los estudiantes, en particular los estudiantes de posgrado, que abandonan su país y que siguen cursos de formación en otro país, está documentado que tienen un desarrollo mucho más avanzado tanto de sus competencias disciplinarias, y esto normalmente es obvio porque generalmente uno va a un país donde la percepción de la calidad de la provisión de educación superior normalmente es que es mayor que la del propio país, de otro modo uno no saldría. Pero, aunque esto es bien conocido, lo que quizá lo sea menos y también ha sido muy bien documentado por la investigación empírica, es que también se desarrollan mucho más las competencias transversales, en particular todo lo relacionado con lo que podríamos denominar la flexibilidad. Al fin y al cabo se trata de vivir en otro contexto, generalmente con una lengua distinta, y también la autonomía. Pero más importante que esto es que todos, yo creo, todas las personas que han pasado por una experiencia de formación, en particular de posgrado transnacional, pueden acreditar que se han enfrentado a un proceso de transformación, de verdadera transformación vital, que tiene un reflejo muy importante no solo en sus actitudes ante la vida, en particular en todo lo relacionado con la multiculturalidad o el trabajo internacional, sino también con sus propios valores. Desde ese punto de vista se podría decir que hasta que llegó la pandemia no podía haber sorpresas. La movilidad internacional no ha parado de crecer. Fíjense, aquí comparando el porcentaje de estudiantes de educación superior de todo el mundo que salían al extranjero, en 2012 representaban apenas algo más de un 2%, 2,05%, y en 2017, el último dato que tenemos disponible, ya representaban un 2,3%. Evidentemente, se trata de un aumento muy notable en aproximadamente apenas 6 años. Y esto hubiera sido la tónica, sin duda, en el futuro. Lo cierto es que cuando nos fijamos a lo que está sucediendo en particular en nuestra región, nos podemos dar cuenta de que desgraciadamente nuestra región es una región, América Latina y el Caribe, incluso incluyendo el Caribe, ¿verdad?, que tiene poco atractivo a ojos internacionales. La mitad de los estudiantes a escala global que salen de su país para ir a otro van a parar o a Estados Unidos o a Europa Occidental. Y prácticamente se diría que casi la otra mitad se reparte entre otros países, pero la porción que queda para América Latina es apenas de un 3,5% del total. Cuando nos preguntamos a dónde van nuestros estudiantes, los estudiantes de América Latina, es muy importante ver que incluso en mayor proporción que en el conjunto del mundo van a parar o a Estados Unidos o a Europa, y solo aproximadamente casi 4 de cada 10 deciden quedarse en la región, ¿verdad? Por tanto, nos queda mucho para avanzar en este sentido, para convertir efectivamente los países de la propia región, por lo menos en el destino de la mayoría de los estudiantes que salen, ¿no? Me parece muy interesante darnos cuenta igualmente de que en este empeño vamos a tener que luchar contra corriente, porque realmente entre esos mismos años, 2012 y 2017, la movilidad intrarregional, es decir, la movilidad que se produce dentro de una propia región, en realidad
se ha ido reduciendo, ha perdido un 10%. Es decir, que cada vez más los polos de atracción se sitúan, por un lado, como decía, Estados Unidos, Europa Occidental y aún así algunos países muy específicos, y del otro lado del mundo tenemos por una parte Australia y por otra, de forma más silenciosa, China, que captan efectivamente la mayor parte de los estudiantes que provienen generalmente cada vez más de África. Bien, la perspectiva, si hubiéramos podido trazar una proyección hacia el futuro, hubiera sido que si ahora estamos alrededor o estábamos alrededor de los 5 millones de estudiantes que se movían en todo el mundo, de haber seguido las cosas como estaban, en el año 2025, es decir, estamos hablando apenas de 5 años, 4, a partir de ahora, hubiéramos llegado al 8%, es decir, el crecimiento de la demanda es realmente espectacular. Pero ahí nos hemos encontrado con el golpe de la pandemia y no tenemos todavía datos, aunque voy a compartir algunas indicaciones un poco más adelante en esta presentación, pero todo apunta a que ni siquiera nos encontraremos en los niveles que teníamos un año atrás. Es decir, que por razones obvias, lógicamente el desplazamiento se va a ver muy reducido. Se está viendo reducido y probablemente siga siendo así en el futuro. Por otra parte, me parece también muy interesante destacar que la movilidad internacional de estudiantes no es ni más ni menos que otro aspecto de la internacionalización del trabajo que realizan las instituciones de educación superior, en particular las universidades. En el caso, curiosamente, en el caso de lo que es la investigación, la pandemia ha traído consigo que el volumen de investigaciones que se publican como resultado de esfuerzos internacionales haya aumentado. Lo digo bien, es decir, que si se fijan en este gráfico verán que tenemos por una parte las columnas de color anaranjado que muestran, digamos, el volumen, el porcentaje de artículos de investigación que se publicaban originariamente en cada uno de estos países como resultado de lo que serían esfuerzos internacionales. Y fíjense como en algunos de ellos, basta prestar atención a las columnas en color azul, Australia, Canadá, Alemania, India, incluso el Reino Unido, ¿verdad? El volumen de cooperación internacional ha aumentado durante la pandemia. Es como si el mensaje fuera bien claro. La comunidad científica, la comunidad académica, que en buena medida, en un 60%, está ubicada en las universidades en nuestra región, entiende bien que los problemas a los que nos enfrentamos son problemas globales, son problemas planetarios y, por tanto, no existen las fronteras, no deberían existir las fronteras en la ciencia. Y eso nos llevaría, lógicamente, a otras consideraciones vinculadas, por ejemplo, al concepto de ciencia abierta. Pero ahí están los datos, efectivamente, la cooperación en materia de investigación, a pesar de las dificultades, a través de medios virtuales, se ha incrementado, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de lo que está sucediendo con la movilidad internacional de los estudiantes? Bueno, una de las encuestas más importantes, yo diría la única que tenemos que cubre el conjunto de las regiones del mundo, que fue finalizada, si no recuerdo mal, a finales del mes de septiembre, nos dice que el 50% de los estudiantes tiene la impresión que efectivamente la pandemia ha tenido algún tipo de impacto en sus planes de movilidad. Recuerden que en muchos casos, en muchos países, en particular Estados Unidos y Europa Occidental, el curso académico tenía que haber empezado en algunos lugares a finales de agosto, en otros a principios de septiembre. Y lo que ha sucedido es que, los cursos han empezado, pero en muchos casos, por ejemplo en Europa, ha habido que volver a cerrar, de manera que los cursos ahora siguen siendo fundamentalmente virtuales. Ante ese panorama, que en particular los estudiantes asiáticos ya podían anticipar, no debe ser sorprendente darse cuenta de que aproximadamente 1 de cada 2 estudiantes que tenía pensado salir de su país para seguir estudios en otro país distinto, prácticamente 1 de cada 2 ha decidido de momento posponerlos durante un año. El 13% han decidido cambiar de país, lo cual tiene mucho que ver en particular con las restricciones que, dejando de lado la pandemia, el presidente saliente de Estados Unidos ha ido incorporando a fin de reducir el volumen de extranjeros que ingresaban en Estados Unidos. Tal vez esto cambie. El 8%, 8 de cada 100,
han abandonado totalmente los planes de movilidad que tenían en mente, lo cual es extremadamente triste. Por consiguiente, tenemos un panorama que realmente es un poco desolador desde la perspectiva de la demanda. ¿Qué sucede o qué sabemos acerca de cómo percibe la oferta el futuro, o incluso diría más, el presente más inmediato y las proyecciones hacia el futuro? En países, que no es nuestro caso, no es el caso de la región, en países donde, yo diría, me atrevería a decir que buena parte de la financiación de las instituciones de educación superior depende del flujo de estudiantes internacionales, las noticias son aterradoras. Es decir, en Australia, ya en el primer semestre, ha habido 130.000 estudiantes procedentes de China menos. Y esto se ha traducido en una reducción estimada de aproximadamente el equivalente a 30.000 lugares de trabajo en las universidades australianas. En el Reino Unido, la expectativa es que la demanda se reduzca en torno al 30%. El Reino Unido también vive mucho de lo que podríamos llamar el estudiante asiático, en particular el estudiante chino, y bien, hace escasamente 15 días el 22% de los estudiantes chinos habían ya cancelado sus planes, a pesar de contar con el visado en regla, es decir, ni sin ningún tipo de cortapisas. Y aproximadamente 4 de cada 10 no habían decidido aún, lo cual significa que en realidad están postergando la decisión. En el conjunto de la Unión Europea, el 75% de los profesionales que trabajan en instituciones de educación superior en relación con lo que sería la movilidad y la internacionalización, el 75% esperan efectivamente una reducción drástica de la demanda. En Estados Unidos, la reducción esperada era compartida por el 72% de los profesionales, es decir, 3 de cada 4. En realidad, desde hace escasamente, yo creo que 5 días, empezamos a tener los primeros datos que nos vienen de los Estados Unidos y que nos hablan de un 43% de reducción efectiva de la presencia de estudiantes extranjeros en los campus universitarios norteamericanos. Por tanto, digamos, no solo la realidad, sino también las expectativas de los propios profesionales son tristes, son pesimistas. Además, en conjunto se podría decir, aunque me consta, por ejemplo, que en algunos países, en particularmente Chile, por, digamos, el contexto del Océano Pacífico, reciben también algunos estudiantes asiáticos, la verdad es que los estudiantes asiáticos han reducido drásticamente la demanda para salir fuera de su región, es decir, que se están creando nuevos polos de atracción dentro de su propia región, lo que podríamos considerar que son refugios seguros, por lo menos desde la perspectiva de las familias y de los futuros estudiantes. Y por tanto, contrariamente a lo que dije hace un rato, parece ser que por lo menos en esa región la movilidad intrarregional dentro de la región sería la gran ganadora. Nosotros en el instituto todavía no tenemos datos acerca de lo que está sucediendo en la región, pero presumo, digamos, que probablemente nos encontremos con una sensación semejante. Ocurre, sin embargo, que la diferencia entre Asia y nuestra región es que Asia tiene unos polos de atracción muy claramente identificados con una prestación de altísima calidad, cosa que en nuestra región hemos explotado poco. Esos polos de atracción existen, pero curiosamente parece que atraen más estudiantes de fuera de la región que no los de la propia región, que prefieren lanzarse a otras aventuras, ¿no? La movilidad virtual se está convirtiendo, yo creo, no solo en nuestras conversaciones, sino también en nuestras prácticas, en lo que sería probablemente la solución, casi diría que de emergencia, en las actuales circunstancias. Pero la verdad es que hay peros. La verdad es que entre las enormes ventajas que tiene la movilidad virtual tenemos que ciertamente se optimiza el uso de la tecnología, aunque ya existían ejemplos de movilidad virtual, en particular dentro del contexto de la Unión Europea. Lo cierto es que el volumen de estudiantes que participaban en estas ofertas tendía a ser marginal por comparación a los estudiantes que físicamente
se trasladaban a otro país. En aquellos países, además, donde, como decía anteriormente, los estudiantes internacionales representan una fuente importante de ingresos, que no es generalmente el caso de América Latina. Piensen que el 80% de los estudiantes que salen de su país en nuestra región van a parar a Argentina, que es uno de los pocos países que precisamente no percibe ningún tipo de arancel. Bien, por tanto, digamos, el efecto económico en Argentina directo sobre las universidades será cero, pero puede ser muy elevado sobre el contexto, ¿verdad? Porque estudiantes que vienen son estudiantes que también comen, que gastan, que necesitan un lugar donde vivir, etcétera, etcétera. Bien, en los países donde esa dependencia es muy elevada, la movilidad virtual, cuando puede conllevar el pago de aranceles, permite minimizar las pérdidas financieras y también permite, en particular en países como los Estados Unidos, por lo menos hasta este momento, permite saltarse las prohibiciones y las restricciones, puesto que en temas de movilidad virtual no es necesario, por lo menos por ahora, contar con un visado gubernamental en ningún país. En cambio, también es verdad que contamos con una serie de desventajas que vale la pena destacar. La primera es que corremos el riesgo, yo diría, de contar con dos mecanismos de movilidad distintos a partir del 2021. Si es que efectivamente en el 2021, estoy pensando en términos quizá eurocéntricos, ¿verdad? En septiembre de 2021, que es cuando abrirán los cursos en Europa de nuevo, pues quizá se pueda volver a volar con normalidad y la gente que igualmente pensaba en desplazarse, pues lo hará a partir del septiembre del 2021. Pero claro, podemos encontrarnos en una situación en la que tengamos, por una parte, una movilidad real que en nuestra región sabemos que sigue siendo el privilegio de unos o de unas pocas, ¿verdad?, personas, y que ofrezcamos o sigamos ofreciendo la movilidad virtual como una movilidad alternativa para aquellas personas que no pueden permitirse el lujo, dicho sea de paso, la movilidad internacional en los países de la región recibe, por comparación a otras regiones, muy poca financiación pública. Por consiguiente, digamos, el riesgo de encontrarse con dos movilidades, la que teníamos anteriormente, que era, insisto, el privilegio de unas pocas personas, algunas de ellas con financiación pública, y luego la movilidad virtual, que será, en fin, la movilidad, digamos, para los que no pueden permitirse la movilidad real, ¿no? Ahí aparecen dudas muy importantes. En primer lugar, si realmente, y ustedes son especialistas en este tema, si realmente podemos considerar movilidad, que sea virtual o no, es lo de menos, exclusivamente el hecho de seguir un curso o un programa en una universidad que está situada en otro país, a través de medios tecnológicos. A mí la intuición me dice que hay una enorme diferencia entre una experiencia, como decía al principio, transformadora de movilidad, que exige para empezar que te desenvuelvas en un contexto en el que llegas y no conoces a nadie, digamos, y que resuelvas temas de la vida cotidiana, ¿verdad?, a otra situación en la cual, digamos, el contacto social que puede existir, lógicamente, en el contexto de las plataformas y de las redes sociales, se minimice, porque en realidad lo que el estudiante está deseando es hacerse con el diploma, con el certificado, con la titulación que pertenece a esa universidad. Entonces estaríamos ante una oferta de e-learning transnacional que desde luego tiene mucho valor. Hay que pensar que solo 25 años atrás probablemente no lo habríamos podido hacer con la calidad que hoy lo podríamos hacer, pero yo me pregunto si eso merece realmente el nombre de movilidad. Porque, insisto, una cosa es la adquisición de conocimiento, cosa que se puede hacer independientemente de dónde esté situada la fuente, y otra es aspirar a, digamos, a mistificar para la mayoría de la gente lo que para unos pocos sigue siendo o seguirá siendo en el futuro una experiencia todavía muy transformadora. Creo que corremos el riesgo de esa doble vía de movilidad y a no ser que los poderes públicos se den cuenta de la importancia que esa movilidad tiene
también para nuestra región, a los efectos de crear un espacio compartido de ciencia, de tecnología, de cultura y de innovación, a no ser que insuflen dinero para garantizar que también los menos privilegiados pueden contar con esa experiencia de movilidad, la verdad es que van a ver restringidas sus alas en este sentido, lo cual no me parece equitativo. Me parece lógico que se haga, pero no me parece equitativo. Espero explicarme bien, pero estoy seguro que me van a pegar muy fuerte durante el debate. Nosotros en la UNESCO estamos trabajando ahora, digamos, para intentar conseguir algún tipo de análisis que nos permita realmente poner los puntos sobre las is y que en definitiva nos garantice que estamos elevando el nivel de exigencia de la movilidad virtual para, de una u otra forma, dejar de centrarnos en lo que sería la compra-venta de cursos, permítanme que sea tan rudo, ¿verdad? En la compra-venta de cursos transnacionales, que en definitiva sigue siendo y seguirá siendo una actividad totalmente responsable y que inevitablemente seguirá sucediendo y donde sabemos perfectamente en qué lugar de los hemisferios se ubican los vendedores y en qué lugar se ubican la mayor parte de los compradores, para, digamos, intentar que las instituciones y los gobiernos también puedan avanzar situando mecanismos de aseguramiento de la calidad que garanticen que distinguimos entre una oferta de formación virtual y aquello que definitivamente puede ser una oferta de movilidad virtual, que tiene que incorporar en su seno no solo elementos de enseñanza y aprendizaje, sino elementos de participación social, cultural, incluso diría más cívica, porque en definitiva la experiencia que es transformadora es la experiencia del estudiante que llega a una comunidad universitaria. En aquellos lugares donde esa experiencia de comunidad se pueda de una u otra manera virtualizar, pero que sea efectivamente una experiencia completa, probablemente nos encontraremos con un ejemplo de movilidad virtual. Pero en aquellos lugares en que esto no pueda darse y en lo que se centre la atención sean los programas de enseñanza y aprendizaje, francamente yo no creo que hablemos de movilidad. Voy a poner un ejemplo muy claro. Probablemente más de una persona en la audiencia, incluso en el panel, empezando por yo mismo, hemos tenido la oportunidad de seguir, no sé si completar con éxito o no, algún tipo de MOOC, ¿verdad? De curso masivo online. En mi caso, yo la verdad lo disfruté muchísimo. No me preocupé de tener ningún certificado, pero me pareció una experiencia realmente muy agradecida y pude realmente aprender muchísimo. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo en que yo me resisto a considerar que esa experiencia, que fue tan valiosa para mí desde el punto de vista académico, era un curso de escritura académica en lengua inglesa, ese curso que fue tan positivo para mí hace escasamente 2 años, yo no lo voy a considerar de ningún modo una movilidad virtual. Yo que tuve la fortuna de experimentar movilidad tanto dentro de Europa como en Estados Unidos, la verdad creo que hay un enorme abismo entre una cosa y la otra. Ustedes me dirán, bueno, es que la oferta que hacemos no es solo de un cursito o de un curso, estamos ofreciendo programas enteros. Bueno, sí, si esos programas se acompañan efectivamente de algo más que el puro ejercicio de enseñar y aprender y contienen una experiencia íntegra de pertenencia a una comunidad académica, entonces no tengo nada que decir. Pero ahí es donde efectivamente deberíamos ser capaces de situar una frontera importante. Por otra parte, desde la UNESCO queremos también pensar en el futuro. Y en ese futuro nos imaginamos una movilidad internacional de estudiantes que sea mucho más responsable, si me permiten. Y eso significa que sea responsable desde el punto de vista de las políticas públicas y al mismo tiempo híbrida. Nosotros creemos que la única fórmula de terminar con este riesgo de que existan dos movilidades, insisto, la real para los privilegiados y la otra, llamémosla virtual para el resto de la gente, es que los poderes públicos adopten digamos que adopten cartas en el asunto y que por tanto promuevan
yo diría que mecanismos de hibridación de la movilidad. ¿Esto qué significa? Significa, en definitiva, que los poderes públicos, empezando por las propias universidades públicas que forman parte justamente también en ese sentido de lo que sería el ejercicio del servicio público, se den cuenta de que una manera de reducir las desigualdades, cosa que ya sabíamos desde antes de la pandemia, es ofrecer movilidades presenciales más cortas en el tiempo, pero al mismo tiempo trufadas con mecanismos de movilidad híbrida. Dicho de otro modo, en lugar de pretender que de la noche a la mañana vamos a conseguir que de pronto todos los estudiantes que ahora tal vez pueden someterse a un programa de movilidad virtual puedan pasar a partir del 2021-2022 a una movilidad real con apoyo financiero de los gobiernos y de las entidades de crédito, esto me parece, digamos, por lo menos, si no cándido, por lo menos una idealización de lo que realmente puede pasar. En cambio, que los poderes públicos, los gobiernos, conjuntamente con las universidades y las agencias de aseguramiento de la calidad, empiecen a promover el concepto de movilidad híbrida como algo que está al alcance de muchísimas más personas. Imagínense pasar un trimestre físicamente en la universidad de destino y luego 2 trimestres más o 3 trimestres más en movilidad virtual, o una aproximación sándwich, ¿verdad? Un trimestre al principio, 2 virtuales y otro al final. Son fórmulas que de una u otra manera ya se están dando en algunas universidades, aunque a mucha menor escala. Yo creo que esa movilidad responsable no solo nos ayudaría a reducir las desigualdades que, insisto, por lo menos desde la perspectiva de la UNESCO, marcan hoy el panorama de la movilidad, sino que también posiblemente nos ayudarían enormemente a reducir la huella de carbono, que yo creo que también es un elemento tremendamente vinculado a la responsabilidad que las propias universidades tenemos. Nos estamos beneficiando ahora de la virtualidad para llevar a cabo, por ejemplo, eventos como este, congresos, etcétera. Yo estoy seguro que todos, yo el primero, me muero de ganas, por decir así, de poder ver a Margarita Guarello en persona, ¿verdad? Y ojalá poderla abrazar y demás, como ustedes les pasará con sus colegas, ¿no? Pero la verdad sea dicha, la experiencia forzada de ahora de la pandemia sugiere que efectivamente el número de encuentros reales, presenciales que vamos a tener a partir de que todos estemos definitivamente vacunados, no volverá a ser el que teníamos antes, sino que será mucho menor, lo cual nos ayudará también indirectamente a reducir esa huella que en el horizonte de un modelo de crecimiento económico y de desarrollo económico más sostenible debe preocuparnos a todos. En definitiva, estas son algunas de las ideas que yo quería compartir con ustedes. He intentado ser breve y al mismo tiempo provocador y espero que ahora en lo que será el panel y el debate consiguiente me den la oportunidad de profundizar en algunas cosas que solo pude caricaturizar de una u otra forma aquí, a sabiendas de que la cuestión de la movilidad virtual es todavía, digamos, un caso abierto en el que nadie tiene todavía soluciones. Espero que estén de acuerdo conmigo en que necesitamos reflexionar y si ustedes lo hacen, sepan que nosotros desde el Instituto les acompañaremos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Francés. Realmente una muy interesante reflexión con respecto a la movilidad virtual y cómo ha cambiado el proceso de internacionalización, ¿cierto?, de muchas de las instituciones. Como instituciones de educación superior nos hemos visto enfrentados a cambiar nuestros procesos de movilidad, a cambiar nuestros procesos de internacionalización, producto de dos grandes eventos que han sucedido en estos últimos años para nosotros en Chile. En primer lugar, el estallido social y en segundo lugar, la pandemia. Gran parte de las estrategias de internacionalización de las instituciones se centraban en medida en la movilidad, tanto de académicos como de profesores visitantes y como de estudiantes, y hoy en día nos hemos visto reducido esas acciones, ¿cierto?
han surgido otros elementos con respecto a la internacionalización y a la movilidad virtual, como los cursos COIL, que han generado un gran impacto dentro de nuestras instituciones. Veíamos que en la encuesta Audired, que se realizó el año pasado, gran parte de las universidades de América Latina no contaban con estrategias de educación virtual, como los cursos COIL, pero hoy en día hemos visto un estallido y un gran grupo de instituciones y organizaciones que se encargan ahora de realizar estos cursos y educar dentro de las mismas instituciones para que se puedan formar competencias en cursos como lo es el COIL de América Latina, la ODUCAL que creó el ODUCOIL, Learn Chile, que es la agrupación de universidades chilenas, también está perfeccionando a sus académicos y oficinas de relaciones internacionales para incorporar estas metodologías. Entonces, quisiéramos ver y consultar ahora con respecto a nuestros panelistas qué tipo de estrategias se han adaptado dentro de las instituciones de educación superior con respecto a la movilidad virtual, que es una parte, ¿cierto?, de la internacionalización y una parte de la internacionalización en casa, y que nos puedan comentar también cuáles han sido los efectos de la pandemia y cómo han visto y cómo ven el futuro, ya que también muchos expertos señalan que en 5 años no vamos a volver a los números que teníamos de movilidad, sino que probablemente la vemos reducida. Y otra de las cosas que decía Francés es que vamos a tener quizás una movilidad más centrada en la región. Ya no va a haber una preferencia quizás por motivos económicos y también por seguridad, una preferencia al norte, como lo era antes, a países europeos, Estados Unidos, sino que va a haber mayor interacción entre los países de las mismas regiones. Así que si pudieran compartir con nosotros, Iván y Anouk, sus pensamientos, los escuchamos. Sí, Iván. Como ustedes, Anouk, gusto de... Como quieran. ¿Empezamos contigo? No sé. Paulina, tú nos ordenas. Bueno, Anouk, por favor. Bueno, ok. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Francesc por su exposición interesante, reflexiones súper pertinentes al contexto que efectivamente estamos viviendo. Yo quisiera agregar una pequeña reflexión y tal vez comentarios que tienen que ver con este desarrollo de nuevas movilidades en un contexto de crisis sanitaria. Yo creo que, bueno, partiendo un poco de una mirada más histórica, que durante años hemos enviado estudiantes y nos hemos enfocado mayoritariamente en la movilidad estudiantil internacional. Sin embargo, esto no se ha hecho mucha investigación respecto al impacto y el aporte que esto tiene la movilidad a la formación académica de los estudiantes, o más bien no se ha hecho una concientización de aquello. Y por ende, ¿cómo se mide en esta experiencia el desarrollo de las competencias globales e interculturales? Y hay un contexto nuevo que está cambiando justamente esta idiosincrasia histórica, y para entenderlo justamente hay que mirar algunos otros sucesos del pasado. Por ende, los quiero invitar muy brevemente a pensar en lo que pasó en los años 90, particularmente en Suecia, en Malmö, donde el profesor Nelson empezó a escribir por primera vez sobre la internacionalización del currículum, y en casa particularmente, desde un contexto de migración. Se vienen enfrentados a buscar una integración cultural dentro de las universidades debido a justamente un flujo migratorio importante hacia su país. Después del cambio de siglo, Jane Knight fue agregando temas a este concepto. En 2008, de hecho, fue agregando un enfoque más curricular, buscando asegurar este desarrollo de competencias y aprendizajes culturales dentro de lo que es la formación formal, académicamente hablando, para empezar a medir justamente el impacto que tiene o la riqueza que agrega a la formación académica de los estudiantes. Ahí se agrega después Betty Liss, que en 2013, por ejemplo, escribe sobre el vínculo entre la formación curricular y la no curricular, cómo fortalecer los aprendizajes y las oportunidades a nivel internacional con la parte formal e informal, donde se combinan, digamos, dos ambientes, donde se combinan estudiantes locales e internacionales. Bueno, y es importante también agregar ahí y hacer un reconocimiento y una concientización de la diversidad cultural,
similar a este proceso que se dio en Suecia en el año 90, y un proceso que se ha ido repitiendo y replicando en varios otros países. Por esto mismo hay una necesidad de cubrir la brecha de integración de lo académico con lo sociocultural, y esta concientización, cómo lo transformamos en un aprendizaje académico de nuestros estudiantes. No se trata justamente de convivir, sino de comprender, de empatizar, de interactuar y de respetar al otro, y por ende surge esta necesidad de crear espacios de valor para la integración de todos las y los estudiantes. Llegando un poco más al contexto chileno, esta misma concientización se ha vivido en momentos de migración a nivel local, primero con la migración peruana y colombiana en su momento, y ahora se agrega la haitiana, dominicana, venezolana, 3 culturas que se alejan tal vez aún más de la cultura local y las costumbres, y también por primera vez una migración que agrega otro idioma, el creol, y particularmente una diferenciación respecto a las migraciones anteriores que hemos visto que siempre fueron hispanohablantes. Hoy en día hay más de 1,5 millones de migrantes en Chile, y se vio un crecimiento del 2018 al 2019 de un 19% de aumento de migración a Chile, que es bastante significativo. Aterrizando un poco estos conceptos y contexto, lo que ahora enfrentamos la situación de la crisis sanitaria, la pandemia COVID, había un auge de interés importante en la internacionalización en casa, y particularmente la internacionalización del currículum a través de la virtualización de la internacionalización. Y por un lado también la necesidad, o mejor dicho, la imposibilidad de concretar las movilidades físicas por el cierre de fronteras y todos los otros contextos que hay. Por otro lado, también el hecho de que se vio evidente la capacitación forzosa de la virtualización de los docentes, tanto como de estudiantes, donde en Chile y la región latinoamericana ha estado bien atrasado comparado con Europa y América del Norte en lo que es el acceso a una docencia virtual. En este momento creo que se abren fronteras, o sea, puertas y posibilidades nuevas de llevar un aprendizaje intercultural a la formación de competencias asociadas a un espacio nuevo, virtualizado en plataformas y herramientas digitales como tal. Es importante además agregar que en Chile el promedio general es el 1% de la matrícula que se va generalmente a una movilidad internacional, y por ende la reflexión que uno debería hacer, si la que estamos haciendo de hecho conscientemente con todas las universidades chilenas, es que el 99% en promedio no tiene esa oportunidad de tener un aprendizaje y una oportunidad de desarrollar competencias de enfoque intercultural, al menos no de manera consciente. Y por ende, justamente es conocido que este mayor desafío también se relaciona con el financiamiento de la movilidad. Este grupo es tan pequeño también por ciertas barreras que enfrentamos por el contexto latinoamericano y chileno, y más aún en una situación pandémica donde también ha habido muchos efectos culturales. Es por ello que la proyección por ahora es que se va a empezar a convivir con estas dos movilidades, que es la movilidad física con la virtual más que nada en este momento, y se espera una transformación de los diseños curriculares en este enfoque internacional donde se exige la integración de una dimensión global, internacional e intercultural en los programas académicos locales, para justamente conectarlo con espacios globales en pos de la formación de estos ciudadanos globales. Para terminar ya la idea, justamente lo que se busca es la intersección donde nace la oportunidad de incorporar elementos como el trabajo enfocado a la investigación y docencia vinculado con, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible, para facilitar la formación de ciudadanos y una visión interdisciplinaria, consciente de estos desafíos globales y transversales que requieren de nuevas competencias y partiendo de una base de conocimiento local también. Sin la concientización de los valores y el desarrollo cultural y científico localmente desarrollado, no se podrá tampoco llegar a una proyección más allá de nuestras propias fronteras. Y por ende es necesaria esta visión global para también proyectarse internacionalmente y crear soluciones que respondan a desafíos globales y de alcance transfronterizo como el cambio climático, la violación de derechos humanos, la escasez hídrica y un par de tópicos más que se pueden agregar. Bueno, Paulina ya mencionaba, dentro de LEARN Chile, Consejo de Rectores de Chile, Consorcio de Universidades Estatales de Chile, hay muchas iniciativas que aportan justamente al desarrollo de nuevas iniciativas de virtualización, de movilidades e intercambios virtuales, donde la pandemia justamente nos ha obligado a reflexionar y reinventar en términos económicos, académicos, curriculares, por lo que yo solo puedo reiterar, digamos, mi confianza en que, como en toda crisis, aquí también vamos a sacar aprendizajes de alto valor, y que estos van a ayudar a mejorar nuestra educación, agregando un valor y dimensiones que aportan a una sociedad global más inclusiva.
Este cambio en las movilidades internacionales, agregando un componente de virtualización dentro de la internacionalización del currículum, permitirá justamente hacer la internacionalización más inclusiva, más accesible y también más sostenible y sustentable y sostenible por el lado financiero y de la huella de carbono que también mencionaba Francesc en su presentación principal. Entonces, por ende, esto permitirá formar a ciudadanos globales con competencias interculturales y globales que estén al alcance finalmente de todos y todos los estudiantes en este caso. Y a su vez, lo que busca también es reforzar y fortalecer las redes de colaboración científica internacional a través de las redes que existen en nuestras universidades de manera local e internacional en pos de aportar, digamos, nuevas soluciones y nuevas modalidades. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Anouk. Ciertamente se ha logrado, gracias a esta visión, ¿cierto?, de la movilidad virtual, se ha logrado tener una visión un poco más integral también de la internacionalización. Ya no solamente se piensa, al hacer esto algo virtual, ya no solamente se piensa en el intercambio de una persona, sino que se está pensando en el conjunto educativo. Tú bien mencionaste a los estudiantes, el integrar estas competencias dentro del currículum, el que los académicos y docentes también adquieran otras habilidades. Entonces ya no solamente estamos hablando en este contexto de una movilidad de una persona, de un estudiante que realiza un curso en otra institución, sino que estamos hablando de un proyecto integrado a un proceso formativo de una universidad que se piensa internacionalmente y se piensa dentro de un contexto global para dar soluciones a problemáticas que nos conciernen a todos y que tenemos que resolver como universidades, ¿cierto? Tenemos ese rol como instituciones de educación superior de generar conciencia con respecto a aquellas problemáticas que nos preocupan a todos y cómo construir un mundo mejor el día de mañana. Iván, si nos pudieras comentar un poquito con respecto a cuáles son tus apreciaciones con respecto a la movilidad virtual, cómo está impactado, cuáles son los riesgos que tiene, cuál es la proyección futura, cómo lo están abarcando desde tu conocimiento y desde la institución en la cual tú te desempeñas. Bueno, muchas gracias, Paulina. Gracias también a los organizadores por habernos invitado, digamos, y felicitar al doctor Pedro por tan interesante exposición. Yo en realidad, mis comentarios también vienen por una parte desde la observación y desde cierta evidencia empírica que hemos ido trabajando y observando acá desde la Universidad de Talca, sobre todo desde el área de vinculaciones con el medio, más que el área de relaciones internacionales. Yo algunas notas que fui anotando y preparando, digamos, a la par que también el profesor Pedro dictado su exposición, era que entendemos que antes de hablar de movilidad virtual, antes que todo, digamos, yo creo que las universidades en general, cuando se embarcan en una movilidad de este tipo, o de una forma creciente, hay que tener dos cosas claras. Lo primero, tratar de tener evidentemente políticas institucionales bastante definidas, lo primero. Y lo segundo, estrategias pedagógicas que en lo posible sean estandarizadas con otras universidades con las cuales uno va a hacer la movilidad virtual. ¿Ya? Que estemos hablando el mismo idioma cuando hablemos de movilidad virtual. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando uno fija una estrategia pedagógica con la otra universidad o con las universidades que hace convenio, debe tener claro también en cómo enseñamos y cómo los estudiantes también deben aprender. O sea, hay que mirar la oferta y la demanda. Evidentemente, en el cómo aprender hay una multiplicidad de formas, y ustedes lo sabrán bastante bien. Estamos desde el aprender haciendo, desde el aprender por investigación, desde el aprender por, en fin, una serie de formas, sin olvidar evidentemente las tendencias mundiales que cada día van modificando también el formato curricular, tendencias que van desde ir profundizando lo que se llaman las competencias transversales, más allá de las disciplinares, las competencias digitales, estas nuevas metodologías también del aprendizaje, como lo decía, basado en competencias, o el aprendizaje por servicio, en fin. Pero sí hay que tener claro que
hay que tener esta estandarización, hay que hablar el mismo idioma cuando uno se embarca en este tipo, sobre todo que es movilidad virtual, que es el tema que nos convoca. Segundo punto, que yo también me refería, es que son dos mundos distintos, a mi entender, cuando hablamos de movilidad virtual para el pregrado y movilidad virtual para el posgrado. Son dos mundos completamente diferentes, en el sentido porque son motivaciones distintas. Y en el caso particular del posgrado, uno tiene que entender que hay variables que también van modificando la forma en que uno va haciendo esta movilidad virtual. Hablamos de la edad, hablamos de los contenidos, hablamos de los grupos etarios, me refiero a la edad, evidentemente. Hablamos de la disciplina en la cual se va a estar haciendo esta. No es lo mismo probablemente hacer una movilidad virtual en medicina que en el área humanística del derecho. Hablamos también de las realidades del país. Francés mencionaba la movilidad presencial que hay y sigue la tendencia de sur a norte. Pero también son realidades distintas. Más aún, se profundizan aún más cuando hablamos de virtualidad. ¿Ya? Tercer elemento, y si ustedes me permiten quedarme con el elemento de posgrado, y particularmente de formación continua, que es el área que más me he desempeñado, digamos, paralelamente desde la vinculación con el medio, yo creo que también hay, Francis lo mencionó, en esta suerte de dicotomía, lo positivo y lo negativo, de ir avanzando en una movilidad virtual. Hay elementos que creo que también son interesantes mencionar. Yo rescaté un elemento que, lo positivo que uno podría ver en este avance de la movilidad virtual, desde el punto de vista de los estudiantes, claro está, es que probablemente se puedan profundizar de mejor forma el aprendizaje y las competencias académicas. Es casi más personalizado probablemente. Un segundo elemento positivo, y que lo vemos a la interna, a nivel país, es que uno evidentemente puede seguir un estudio sin la necesidad de estar abandonando sus responsabilidades cotidianas, ya sea laborales o de vida. Pero también hay elementos al debe. Yo creo que pensar en una movilidad virtual, como lo mencionaba Francés, es que, y si estamos mirando siempre esa movilidad de sur a norte, hay que tener claro que se necesita un alto nivel de exigencias lingüísticas y telemáticas, por llamarlo así. Hay una gran oferta en el mundo, hay una gran oferta de cursos cortos, de corta duración. Todos sabemos las plataformas también que existen, desde Doméstica, Coursera, en fin, y hay que estar preparado para eso. Entonces no veo que sea una cosa que va a tener su proceso de transición, evidentemente, apurado por el elemento del COVID. El segundo elemento, comparto plenamente contigo, Francis, que veo difícil, a menos que se pueda replicar virtualmente, la experiencia intercultural que significa hacer una movilidad presencial. Me evocaste cuando mencionabas tu experiencia, la misma situación que yo viví. Probablemente también me tocó hacer intercambio en medio de estudiantes, a nivel de posgrado lo mismo, y me di cuenta que ciertas materias disciplinarias probablemente eran de un mejor contenido en algunas unidades en mi universidad de origen, pero nunca, si me hubiese quedado en mi universidad de origen, hubiese aprovechado la riqueza lingüística, la riqueza cultural, que evidentemente eso te condiciona en el motivo final, en tratar de ser un ciudadano cívico, en tratar de ser un ciudadano integral, y eso va más allá del aspecto curricular, es la experiencia de vida, y eso es lo que probablemente me genera un signo de interrogación si en la movilidad virtual vamos a ser capaces de replicar. Sobre todo que si somos capaces, no va a ser barato. No va a ser barato. Entonces no tengo claridad si las universidades van a asumir ese costo. O, digo, por el pregrado y en el posgrado, ese costo, claro, va a ser asumido, imagino yo, en un estado de cuenta, por el punto de equilibrio. O sea, usted quiere una experiencia virtual, esto vale más. Y además que vale más, hay que subir el punto de equilibrio porque si no, no va a ser posible realizar. El cuarto punto que también yo observo es que cuando conversamos estos temas siempre nos enfocamos o tratamos evidentemente de poner en el eje de la conversación y del análisis el estudiantado. Pero adelantando la pregunta que plantea Paulina, ¿cómo nosotros enfrentamos en la universidad esta situación del COVID? Nos dimos cuenta que había una brecha enorme desde el punto de vista de los docentes investigadores. El docente investigador tiene motivaciones, tiene estímulos, en primer término, desde la investigación.
¿ah? Hay procesos de jerarquización que te evalúan evidentemente por tu productividad científica académica. Segundo término, también, no menos importante, la docencia, pero la docencia presencial. Ustedes ni se imaginan el cambio que hubo, que existió y que está existiendo, para que los docentes, además, se embarquen y se suban a cursos virtuales. Probablemente para aquellos docentes que tienen su experiencia en los posgrados, y algunas de estas clases eran en formato híbrido, probablemente fue más fácil. Pero a nivel de pregrado, yo diría que estamos en transición. Y he escuchado un concepto que se llama virtual de emergencia, porque eso es lo que está pasando hoy en día. No estamos haciendo completamente una educación virtual al 100%, es de emergencia. Lo primero, utilizamos las plataformas que están, ¿ya? Pero evidentemente hay una heterogeneidad muy amplia a nivel país y evidentemente si uno hace el comparativo a nivel internacional. Entonces, yo diría también, no hay que olvidar que si uno está pensando en una movilidad virtual, porque no solamente son estudiantes que van, y discúlpenme el ejemplo, de Chile hacia el mundo, también son estudiantes que del mundo vienen hacia Chile. Y ese estudiante que viene del mundo hacia Chile también quiere obtener una ganancia, evidentemente disciplinar, pero también en lo posible de vida. Y para eso también hay un cambio cultural en los docentes, en los maestros. Y eso es un elemento transformacional que va a tomar su tiempo. Finalmente, desde la experiencia nuestra también, y desde mucho antes de la formación continua, hay un elemento que observé en alguna charla que te vi, Frances, en la plataforma en YouTube. Empezamos fuertemente hace, yo diría, más de 5 años, con la incursión de ir preparando a las nuevas generaciones en la virtualidad. ¿Cómo? A través de un instrumento llamado videojuegos. Tenemos una carrera que se llama Ingeniería en Videojuegos y Realidad Aumentada, y además trabajamos, yo vengo de una región que es una región eminentemente agrícola, donde hay mucha estacionalidad productiva. En el verano probablemente abunda el trabajo porque es agrícola, y en el invierno es cuando tenemos las más grandes complicaciones. Por lo tanto, empezamos, digamos, a desarrollar videojuegos para ciencias básicas, y esos videojuegos con pedagogos, curriculistas, de modo tal que entendimos desde primera instancia que el chico que estamos educando a través o apoyándolo con videojuegos educativos es ese joven que en 4 o 5 años más va a entrar a la universidad, y va a entrar a una universidad que evidentemente es completamente distinta. No podemos abstraernos de este mundo virtual, digamos, ¿ah? Por lo tanto, volviendo al tema también que tú nos decías, que nos convoca, yo particularmente tengo, claro, es como un camino sin retorno, ¿ah? Yo creo que hay muchas cosas que llegaron para quedarse, pero me queda la gran signo de interrogación si la educación o la movilidad virtual podrá compensar en plenitud una movilidad presencial, sobre todo por los aspectos de vida y culturales. Gracias, Paulina. Muchas gracias, Iván. Muy interesantes reflexiones y planteamientos que nos dejas con respecto a la movilidad virtual, a cómo ir adquiriendo estas capacidades de conocimiento del otro, habilidades interculturales, habilidades lingüísticas que se adquieren mediante una movilidad presencial. Antes de pasar a las preguntas que tenemos de parte de las personas que atienden el panel, asisten al panel hoy en día, quisiera hacer una reflexión con respecto a esta movilidad virtual. Y hoy en día las instituciones de educación superior se vieron forzadas, ¿cierto?, a dictar gran parte de sus clases en modalidad digital y virtual, ¿cierto? Nos vimos obligados de un día para otro a transformar todas nuestras clases presenciales en clases virtuales, y nos dimos cuenta que existía mucha desigualdad entre nuestros mismos estudiantes, ¿cierto? El acceso a Internet no es algo que tengan todos, no todos tenían la capacidad de conectarse desde sus casas porque no había suficiente señal. Se hizo esfuerzos de parte de las instituciones por adquirir bolsas de datos para los estudiantes, pero no siempre fueron con un resultado positivo, debido a que los datos no llegan a localidades extremas. Entonces, yo quisiera consultar si acaso la movilidad virtual, tal como se señala, que es capaz de democratizar el proceso de internacionalización y estas habilidades a la comunidad que genera una movilidad, si es capaz de democratizar los beneficios de la movilidad y aprendizaje, o podría aumentar las desigualdades
de estas brechas que existen entre aquellos que tienen acceso a herramientas digitales y aquellos que no. No sé si me podrían compartir sus reflexiones al respecto. Pido la palabra, Paulina, ¿sí? Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo no solo querría responder a tu interrogación, sino además empezar felicitando las intervenciones de los dos panelistas, de Anouk y de Iván, que me han parecido tremendamente pertinentes y sensatas. Han reflexionado desde perspectivas distintas, pero lógicamente en ambos casos han colocado en el centro el interés del estudiante, ¿no? Y me ha parecido que realmente era un complemento. He aprendido mucho con estas dos intervenciones, ¿no? Dicho esto, me gustaría hacer dos comentarios. El primero tiene que ver con la inevitable connotación que a mi juicio tiene la internacionalización de la educación superior. Y es, lo queramos o no, yo, desde la perspectiva, me vais a perdonar, desde la perspectiva de la UNESCO no debería decir esto, pero yo creo que podríamos, si lo quisiéramos, y creo que Anouk que se refería a la necesidad de avanzar en estudios y demás, si lo quisiéramos podríamos estudiar la internacionalización de la educación superior como si se tratara de un mercado. Yo no estoy diciendo que la UNESCO predique que deba serlo. Lo que estoy diciendo es hacer un reconocimiento de que buena parte de los comportamientos, tanto del lado de la oferta de las universidades como del lado de la demanda de los estudiantes, en muchos casos hay una lógica de mercado detrás, ¿no? Y esta lógica de mercado, yo no lo mencioné, pero justamente estigmatiza o tradicionalmente ha venido estigmatizando la oferta de educación virtual. Tanto es así que, por traer un dato encima de la mesa, aproximadamente 2/3, un poco más de 2/3 de las universidades y de los colleges en Estados Unidos, este curso académico, abrieron o bien totalmente en línea o bien fundamentalmente en línea. Y eso significa, para empezar, un cambio radical, lo habéis destacado los dos, un cambio radical con respecto a lo que eran las prácticas tradicionales y también, digamos, y a eso voy, una confrontación directa con las expectativas de los estudiantes, ¿no? Si me permitís la expresión, consideremos los clientes, a ellos y a sus familias, solo a los efectos de esta reflexión que quiero hacer. Luego haré otra desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Si los consideramos como clientes, yo creo que no nos puede sorprender que haya habido muchísimas críticas hacia esas universidades que ofrecen sus cursos ahora enteramente virtuales o fundamentalmente virtuales con relación al precio, al coste, al arancel que hay que pagar. Porque en el fondo uno podría pensar, bueno, son los mismos docentes y prácticamente en el mejor de los casos, digamos, están repitiendo a través de plataformas lo mismo que harían en clase, ¿no? Esto estoy haciendo una caricatura, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? ¿Por qué entonces se levanta la voz y se dice que, bueno, pues que eso no vale lo mismo que la experiencia, digamos, real de ir a clase, ¿verdad? Y por tanto verse con el profesor y sobre todo esto no se dice, ¿verdad? Todo lo que acompaña esa experiencia de aprendizaje, ¿no? No os extrañe que en Estados Unidos, lo mismo que en los países europeos donde se pagan aranceles, la gente diga, bueno, pero esto, tomad el ejemplo que está muy bien documentado de las escuelas de negocios, creo que les llamáis así también en Chile, ¿verdad? De las grandes escuelas de negocios. Bueno, muchos candidatos dicen que, bueno, que el curso está muy bien, pero que ellos, en definitiva, saben que el valor añadido de una buena escuela de negocios es la red que estableces con tus compañeros y compañeras, digamos, de curso, ¿no? Y que eso, bueno, pues la oferta que se hace virtual es una oferta que se concentra fundamentalmente en los aspectos instruccionales del programa, ¿no? Y por tanto no vale lo mismo. A mí me parece que esa consideración es tremendamente importante porque
olvidémonos ahora del aspecto estrictamente económico, incluso diría del tufo un poco liberal que esto pueda sugerir, que no lo pretendo ni mucho menos, pero lo cierto es que esa perspectiva está instalada en nuestras familias, en nuestros estudiantes, incluso, como acabo de decir, en el caso, Iván lo destacaba, en el caso particular de los estudiantes de posgrado, ¿no? Por consiguiente, hay una cierta estigmatización que tal vez esta entrada abrupta pero universal, forzada al mundo de la virtualidad, pues tal vez consiga disminuir, ¿no? Pero lo cierto es que cuando la gente, si me permitís la expresión, pague o no pague, compra una experiencia de movilidad, compra, yo creo, mucho más que puramente la transmisión de contenido, ¿no? Primer elemento. Ahora abandono esa perspectiva un poco de mercado, que me parece que de todas maneras es bueno tenerla presente, y me gustaría más referirme a la pregunta que Paulina hacía, que esta sí que es más querida y más consonante con el espíritu de la UNESCO, ¿no? Que es toda la temática de la equidad. Ya antes de la pandemia, yo lo dije quizá muy rápidamente, nosotros somos conscientes en la UNESCO de que la movilidad en particular, digamos, extra o interregional, esconde fenómenos muy importantes de inequidad. No voy a hablar de la región, voy a hablar del caso, por ejemplo, de los estudiantes chinos, que nutren buena parte de los sistemas universitarios en países de gran prestigio como Australia, el Reino Unido, Estados Unidos e incluso, en menor medida, Canadá, ¿verdad? Donde tienen que pagar unos aranceles muy elevados. Os voy a poner un ejemplo vivido en casa. Nosotros somos europeos. Uno de nuestros hijos hizo un curso de posgrado en Londres. Bien, y él pagaba, era un curso de posgrado, por tanto no era gratuito, él pagaba exactamente lo mismo que si hubieras nacido y fuera ciudadano del Reino Unido, ¿no? Pero 2/3 de sus compañeros y compañeras de clase venían de territorio extracomunitario, de fuera de la Unión Europea. Y esos estudiantes pagaban, se decía, el coste real de la enseñanza, que era 3 veces más de lo que pagaban los estudiantes. Entonces, como os podéis imaginar, claro, la universidad hacía todo lo posible. Iba a ferias con el dinero que esto supone, ¿no? Iba a ferias en Asia justamente para traer a esos estudiantes, porque el lugar, la silla que ocupaba nuestro hijo, si lo hubiera ocupado un estudiante no europeo, hubiera aportado, digamos, el equivalente a 3 veces más, digamos, de recursos a la universidad, ¿no? Claro, en el 98% de los casos, esos estudiantes chinos están financiados por sus familias. Y en el caso, nosotros todavía no tenemos los datos, pero anuncio que los tendremos próximamente, yo creo que en el caso de los estudiantes latinoamericanos, probablemente un 75% de los estudiantes están financiados por sus familias. Entonces, ¿qué familias pueden financiar esa experiencia? Ahí es donde entramos en el terreno de la equidad. Yo no culpo a las familias que lo pueden hacer, que probablemente hacen bien en ofrecer esa experiencia, sino que en cualquier caso denuncio la desatención por parte de los poderes públicos de esa masa enorme de estudiantes que tal vez a través de la movilidad virtual puedan tener una experiencia de enseñanza y aprendizaje en otra universidad de otro país, pero que, digamos, por razones de inequidad parecen no tener cabida en el entorno de la movilidad internacional real, ¿no? Yo creo que esto merece una intervención pública y hay que alertar sobre la urgencia que esto tiene, porque de otro modo, si ya la pandemia ha hecho que en términos de equidad y de éxito en la educación superior hayamos perdido el equivalente a una década, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes que teníais el mes de febrero ya no volverán? ¿Y cuántos de ellos son los estudiantes más vulnerables? ¿Y cuántos de los más vulnerables son mujeres o son chicas que no volverán? ¿Verdad? Si hemos perdido eso, ¿no tendría la pandemia que ofrecernos una oportunidad para reflexionar acerca de la importancia de que esa movilidad internacional de los estudiantes, que como muy bien habéis explicado vosotros, mejor que yo además, configura ese ciudadano, digamos, esa ciudadana global, que es una manera de contribuir también
a un modelo de desarrollo sostenible, bueno, eso tiene que permanecer ajeno a la intervención pública. Yo creo que merece efectivamente una intervención pública en términos de financiación, pero además merece también una intervención pública en términos de aseguramiento de la calidad. Y ahora nos vamos a encontrar con un panorama, ahora ya, digo, en los próximos meses, con un panorama inaudito en el que vamos a ver cantidad de estudiantes que van a pretender que o bien sus universidades de origen o bien sus propios gobiernos acrediten programas de formación que han seguido virtualmente y para los cuales muchos países que yo conozco en la región no tienen ni siquiera una normativa. Es como si esa realidad todavía no existiera en la mente del legislador. Bueno, esto merece igualmente una intervención pública. Por tanto, como decimos aquí, una de cal y otra de arena, ¿verdad? El mercado, porque es un mercado de la educación internacional, ha recibido un golpe muy fuerte. Y en segundo lugar, ese golpe lo tiene que haber recibido también el Estado en particular, porque debe darse cuenta de que con la movilidad internacional hay una enorme oportunidad de completar las ganancias en términos de equidad, de acceso y éxito de la educación superior, con vistas a sociedades, como es el caso de Chile, que aspiran a economías que estén mucho más basadas en el conocimiento que en la mera extracción. Muchas gracias. Y disculpar por el comentario largo. Muchas gracias, Francés. Ahora pasamos a algunas preguntas del público que tenemos en el chat. Entonces, una de las preguntas, bueno, algunas fueron contestadas en realidad con esta última intervención de Francés, pero igual me gustaría leer la pregunta de Judith Franco, que señala, dice, se percibe que la cuestión económica de muchos estudiantes se vio afectada aún más debido a la pandemia. ¿Qué podría esperarse para contribuir a atender esta situación por parte de las instituciones de educación superior en pro de la movilidad estudiantil? Si nos pudieran compartir, Anouk, Iván y Francés, ¿qué se espera de las instituciones de educación superior con respecto a Yo les cedo la palabra a Anouk y a Iván porque he hablado demasiado. Yo quisiera hacer una pequeña acotación, si es que puedo. Bueno, volviendo un poco al tema de lo que comentaba recién Francesca en su intervención, yo creo que hay una parte de la respuesta que está justamente ahí, donde él habla del mercado, y yo quisiera expandir ese concepto del mercado al mercado laboral, literalmente como tal, donde cuando hablamos justamente del desarrollo de estas competencias para un mundo más globalizado, justamente lo que hacemos es responder una necesidad y una responsabilidad de las instituciones. Y por ende, en mi humilde opinión, somos las universidades de formación académica justamente los que somos los responsables de entregar esa formación y responder a una necesidad del mercado laboral. O sea, es efectivamente una demanda que existe en ese aspecto, y si no somos capaces de preparar a nuestros estudiantes en los distintos programas pre y posgrado y sobre todo la educación continua, de cómo ahí aportamos con los elementos que pudieran, digamos, faltar por el rápido cambio de las cosas en este contexto de globalización justamente. Y hablando más particularmente del tema económico, yo creo que justamente los elementos virtuales que hemos ido conversando promuevan esta inclusión y bajan las barreras de acceso que pueden tener que ver con la parte económica. Claramente, bueno, el acceso a nivel de la región es complejo a la conectividad, digamos, virtual. Aún así, en Chile en particular, es bastante bueno. Por más allá de que sabemos, sobre todo algo también de la experiencia en la Universidad de Santiago, que tenemos un grupo de vulnerabilidad socioeconómica muy grande, aún así hay acceso al menos a los celulares en muchos casos. Cuando no hay un computador, o a veces hay un computador por familia que se va rodeando, digamos, según las clases que cada uno tiene. Aún así, las plataformas hoy en día, como incluso en el WhatsApp, bueno, Link, está también Trello, hay diferentes, digamos, iniciativas, y lo que también mencionaba Paulina, las metodologías de aprendizaje virtual en línea como Coedu, utilizan no solamente Zoom o otras herramientas, sino también herramientas asincrónicas que justamente permitan que el estudiante pueda conectarse en el momento en que él pueda, y que tenga esa accesibilidad justamente al Internet, o digamos, que es lo básico para poder participar en estas iniciativas de formación. Así que en ese sentido, y además esto solamente requiere efectivamente una conexión a Internet, que es un costo
ínfimamente, mucho más, o sea, extremadamente más pequeño, perdón, comparado con el costo de la movilidad internacional física. Y en ese sentido, como también traté de explicitarlo en la primera agregación que hice después de la presentación, que creo que la movilidad virtual y el intercambio virtual, que son dos cosas muy distintas, y quisiera igual explicitar ahí que la movilidad virtual es, por ejemplo, la inscripción de asignaturas o un curso MOOC, como también lo daba de ejemplo Francés, en otra institución o a través de las plataformas Coursera y los internacionalmente reconocidos, mientras que el intercambio virtual tiene que ver justamente con los espacios de interacción dentro de la formación curricular, donde hay una real interacción del estudiante con alguien de otro país. Y eso hace que justamente haya un elemento de análisis cual y cuantitativo del aprendizaje. Y esos elementos que yo creo que lo que más surgió después de en la pandemia es justamente la movilidad virtual como la toma de créditos académicos en otras instituciones. Sin embargo, hay un déficit importante todavía en que estamos haciendo muchas iniciativas y estamos capacitando a nuestros académicos para metodologías como COEL, CLIL, EMI también. Bueno, hay distintas de los acrónimos que se utilizan para todas las metodologías de aprendizaje activo, sobre todo, en espacios virtuales. Entonces yo creo que ahí está la clave de aportar a que este esfuerzo de capacitación en la virtualización se transforma en una mayor accesibilidad de las familias en situación de vulnerabilidad, que efectivamente muchos se encuentran aún peor que antes de la pandemia en ese sentido. Paulina, sí. Iván, te Sí, cedo muy la breve palabra. porque sí, muy breve porque sé que están ya ahí con el tiempo, me da la sensación, y el programa sigue. Responder un poquito de todas las preguntas que veo en el chat, de la que tú planteaste también. Yo creo, sinceramente, mencionaste algo de la democratización, digamos. Evidentemente, yo creo que todas las universidades están haciendo un esfuerzo considerable, sobre todo las universidades que son del Estado de Chile, como la Universidad de Santiago, la Universidad de Talca, ¿sí?, en entregar las mejores condiciones desde el punto de vista tecnológico a sus estudiantes. Conectividad, computadores, en fin, o sea, lo que los informáticos le llaman el fierro, la parte de estructura. Y eso, las plataformas también, uno las puede adquirir. Yo creo que el gran desafío y la batalla que vamos a desencadenar en el buen sentido es que los recursos también tienen que, insisto, seguir y orientándose al perfeccionamiento de los maestros, de los profesores. Así como años atrás, probablemente, en el caso de mi universidad, hizo un esfuerzo considerable en perfeccionar a los profesores y que sus cursos fueran dentro del marco de un modelo de formación por competencias, hoy en día, a esos mismos profesores que en esencia son investigadores, hay que nuevamente ayudarlos a través de los diseños instruccionales. Evidentemente es muy distinto formar una clase presencial, ya lo hemos discutido, que virtual, pero eso también necesita de enseñanza, de metodología, de apoyo, de coaching, digamos, a que esos profesores puedan desarrollar una clase óptima en términos virtuales. Si tú tienes profesores que están preparados para dar estas clases en forma virtual, evidentemente todo se facilita, eres mucho más atrayente, no solamente para tus estudiantes, sino estudiantes que vengan desde otras latitudes, porque sabes que ese curso es un curso dinámico que te deja conocimiento y probablemente te deja otras experiencias más allá. Entonces, yo insisto, no olvidaría que evidentemente en todo este esfuerzo económico que estamos inmersos y que se nos viene, el rol del maestro universitario es fundamental y el maestro también, evidentemente, tiene que tener claridad que se está enfrentando a una nueva generación, además de estudiantes, que ya son nativos digitales desde hace mucho tiempo. Entonces no puede pretender que su curso convencional va a ser lo mismo, algo lo mencionó el Francés, en formato presencial que virtual. Tiene que haber un cambio. Tiene que aprovechar esa ventana de oportunidades que nos brinda la tecnología. Ahí está. Pero el cambio, la disrupción, evidentemente también parte por el maestro, en la forma que enseña. Bueno, muchas gracias, Iván. Ciertamente nuestros académicos y nuestros maestros tienen un rol muy significativo en todos los procesos de internacionalización, de motivar a los estudiantes, de guiarlos también en sus procesos formativos, y eso es algo muy relevante de mencionar. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por sus muy importantes intervenciones. Creo que nos quedamos pensando
con respecto a los beneficios de la movilidad virtual, a las diferencias que tiene con una movilidad presencial, a las distintas estrategias que se pueden adoptar para lograr formar profesionales con competencias globales, ciudadanos mundiales, y creo que esto va a ser una temática que va a seguir siendo reconocida a nivel institucional por ahora, y ciertamente está para quedarse. O sea, quizás tuvo su despegue durante pandemia, pero no llega a reemplazar la movilidad presencial ni física, pero sí va a ser una alternativa a la formación de estudiantes y profesionales con competencias globales o interculturales. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Francesc, por tu exposición, a todos los panelistas, a Anouk, Iván. Agradecemos su presencia en nuestro congreso y creo que las preguntas casi todas quedaron con sus respuestas dentro de las exposiciones. Muy agradecido en nombre de la red y de la Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias. Gracias. Gracias, un placer estar con vosotros. Gracias. Gracias, Adiós. Francesc.